Paz a vosotros, hermanos. Pueden sentarse, gracias. Vamos a dar inicio al estudio de esta tarde, hermanos. Ya nuestro hermano mencionaba, incluso entonamos una alabanza de malagradecido fuera yo si a mi Cristo dejara. El título del tema es el agradecimiento o gratitud, ya que, hermanos, el agradecimiento, el significado de la palabra agradecimiento es acción y efecto de agradecer o sentimiento o muestra de gratitud por algo recibido. Sinónimos de agradecimiento viene siendo gratitud, reconocimiento, obligación, etcétera. Y lo contrario, antónimo de agradecimiento o gratitud, es malagradecido o ingrato. La palabra de nuestro Dios, hermanos, es tan hermosa, tan extensa, que nos ha dejado ejemplos de aquellos hombres y mujeres que creyeron en nuestro Dios y la forma en que lo hicieron, para nosotros también aprender de ello. Es fundamental que cada sábado que llegamos a la iglesia, que nos tomamos el tiempo para llegar hasta este lugar, algunos de distancias largas, más de 40 minutos, pues no nos vayamos con las manos vacías, que nos llevemos algo de esta bonita enseñanza y así podamos compartirlo con aquellos que nos rodean, en la casa, en el trabajo, en donde quiera que podamos tener la oportunidad de hablar con aquellos que no conocen de esta gran verdad. El agradecimiento, muy importante que como hijos e hijas de Dios tengamos siempre en mente que debemos ser agradecidos. Hay tantas cosas que a veces damos por hecho que no le damos la importancia que requiere. Porque, hermanos, la pregunta que yo les tengo a cada uno de ustedes, si la puede contestar en su interior: ¿qué pasaría si mañana usted se levantara solo con lo que dio gracias el día anterior? ¿Qué pasaría si el día de mañana nos levantamos solamente con lo que dimos gracias el día anterior? ¿Con cuánto nos levantaríamos? ¿Con todo lo que tenemos? ¿O nada? Porque se nos olvidó dar gracias a Dios por las maravillas que Él puede hacer o hace en nuestras vidas. Porque hay tantas cosas que a veces no valoramos y no les damos la importancia que esto es, hermanos. Y la más grande, la salud. La salud, hermanos. En esta semana tuve unos días, 2 noches bastante fuertes con flemas y todo el flu que da. Y, hermanos, digo, qué bonito es tener salud y dormir tranquilo sin que a medianoche esté uno despertando y tomando algo, una pastilla o algo. Y a veces no lo vemos así. Cuando estamos bien, andamos a veces hasta con ansiedad. O incluso el poder ver, el poder oír, el poder oler, el poder sentir. Todas esas cosas, hermanos, que no se compran con dinero, esas cosas son regalos que Dios nos da. Algunos ya tenemos que usar lentes para poder ver, hay otros que no los usan. Y debemos estar agradecidos con Dios por ello. Y tristemente, hermanos, si la gente o toda la iglesia entendiera esta parte, pues la iglesia estaría a reventar, porque todos podemos vivir, ver, oír, sentir, oler o incluso hacer nuestras necesidades, que algunos que ya no las hacen normales y tienen que usar bolsita o les tienen que hacer otro tipo de cirugías para que puedan hacer sus necesidades, quisieran poder al menos hacer sus necesidades como normalmente todos lo hacemos. Y eso es algo que debemos estar agradecidos con Dios siempre, porque la vida misma es un grande regalo que Dios nos da.
Él dio lo más preciado que tenía. Cuando dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Hermano, solamente quien ya que ya tuvo su primogénito sabe cuánto se ama ese niño o esa niña, con las ansias que se espera, que se anhela tenerlo. Es su primogénito, lo más preciado, lo que tiene. Y pensar tener que darlo en sacrificio por alguien. Él dio lo mejor que tenía para poder darnos vida, para poder rescatarnos. ¿Y nosotros qué somos capaces de dar por Él? Solo un día de reposo y estar aquí, y sentimos que a veces se nos puede hacer largo porque se tarda el predicador, muchos cantos, etcétera, etcétera. Cuando Él dio lo más preciado que tenía. Dice, hermanos, los invito a que leemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. La palabra de nuestro Dios tiene tantos consejos hermosos que sin duda son para beneficio de todo aquel que se allega a Él. Primera de Tesalonicenses 5, 18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Ser agradecidos por todo lo que Dios nos da, porque esa es su voluntad. Ese es su deseo. Eso es lo que Él quiere. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Realmente le agradecemos en las mañanas, en la noche antes de ir a dormirnos? Señor, gracias por todo lo que me diste en este día. La voluntad de Dios es que le agradezcamos porque de entrada ya Él nos dio más de lo que merecemos. Y así siempre lo ha hecho, hermanos. A veces no lo vemos así. El simple hecho de poder despertar ya es una maravilla y una grande bendición de Él. El deseo de Él es que aprendamos a ser agradecidos, porque eso es lo que nos dice este pasaje: dar gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad. Cuando a veces alguien ya está a punto de morir y le dicen: oye, ¿cuál es tu última voluntad? Mi voluntad es que mis hijos se perdonen, mi voluntad es que me perdone X persona que la ofendí, etcétera. Y con gusto la hace uno porque sabemos que fue su última voluntad. Y buscamos la manera de hacerlo. La voluntad de nuestro Dios es que seamos agradecidos, dando gracias en todo momento, aún en momentos no tan placenteros como cuando no tenemos salud. Porque gracias a Dios que permite que esos momentos sucedan para que entonces nos acordemos más de Dios. Porque entonces sí nos arrodillamos y le decimos: Señor, ayúdame, si es tu voluntad, concédeme la salud, pero ya no me quiero seguir con estos dolores. Es por ello que debemos de entender que si no estamos dándole gracias a nuestro Dios, estamos siendo malagradecidos e ingratos. Y es tan hermoso ver que uno se toma el tiempo de llegar a este lugar para decirle: Señor, gracias. Gracias por el trabajo, gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por todo. Aún por los momentos difíciles que hayamos pasado durante la semana, porque esos también nos dejan una enseñanza, nos dejan experiencias que podemos contarlas y aprender de ellas. Hay un ejemplo, hermanos, muy interesante, muy grande también, que nos dejó nuestro Dios acá escrito en su palabra, de cómo estos hombres fueron sanados y solamente uno
volvió a decirle gracias. San Lucas capítulo 17, verso 11 al 17. Vamos a ver, hermanos, esta historia de estos 10 leprosos que nuestro Señor Jesucristo sanó en aquel tiempo que estuvo aquí en la tierra. Lucas 17, verso 11 al verso 17, para que todos podamos entender lo que pasó en aquel tiempo. Dice Lucas 17, verso 11 al 17. Y aconteció que, yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando en una aldea, viniéronle al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que, yendo ellos, fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz, y derribóse sobre él rostro a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? 10 hombres leprosos, hermanos, que su fe en el Hijo de Dios los sanó. Pero ¿qué sucedió? Aquí sanaron y vámonos a vivir la vida otra vez como antes. Tenemos salud, somos limpios, hemos sido sanos. Porque no regresaron a decirle gracias a Jesús. Y uno puede decir y hacer un juicio y prejuzgar, pero ¿cómo es posible si lo sanó de la lepra? Y nadie regresó a decirle gracias, como uno nada más, que era un samaritano. Que mismo Jesús le cuestionó y dijo: ¿y no eran 10? ¿Por qué solamente uno regresó a decirle gracias? Muchas veces, hermanos, nos pasa igual. Tenemos una necesidad, algo que anhelamos que Dios nos conceda, y Él nos lo concede porque lo puede hacer, y nos alejamos de Él. Escuchaba una anécdota que este hombre contaba. Decía que es un pastor que en su iglesia hubo una pareja que le pedía que hiciera oración por ellos porque querían tener bebés, no podían tener hijos. A lo que el pastor hizo oración y pidió a Dios que los bendijera y les diera un bebé. Riola, y ahí tenían a una niña. El pastor los mira, se alegra y le dice: ¿qué pasó? Ya no los he visto en la iglesia. Les dice el esposo: ay, pastor, es que la niña nos quita mucho tiempo y no nos alcanza, y tenemos que sacarla a pasear y jugar con ella. Lo que a veces pasa. Dios nos concede el deseo y nos olvidamos. Como este hombre que llegó y agradeció a Dios porque había sido limpio de la lepra. Porque una cosa es poder ver lo que Dios hace en nuestras vidas, y otra cosa es conocerlo a Él. Porque cuando alguien realmente conoce a nuestro Dios, a su Hijo amado y al Espíritu Santo, no se quiere alejar de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos queremos alejar de Él, de ese poder sobrenatural? Porque sabemos que solo al lado de nuestro Dios estamos seguros, confiados, tranquilos, que Él nos cuida, Él nos protege de todo mal, Él nos bendice, Él nos ayuda, Él nos sana, etcétera. No solamente vemos lo que Él puede hacer en nuestra vida, sabemos quién es Él, y cuando lo conocemos, dicen por ahí, no es con quien vas, sino con quien te juntas. O no es lo que tú eres, sino con quien te juntas.
Y cuando estamos cerca de Dios, dice la palabra de Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Satanás, el adversario? Huye de aquel hijo o hija de Dios que tiene a Dios por su confianza, que tiene a Dios en su corazón, que está agradecido porque le da la vida, le da salud, le da todo lo que tiene. Pero de estos hombres, solo uno reconoció la grandeza del poder de Dios y de su Hijo amado, que le concedió ser limpio. Es fundamental que reconozcamos quién es nuestro Dios, que entendamos esta parte. Porque si yo les preguntara a los jovencitos, a los hermanos adultos y ancianos, a los adultos porque ya vivieron una vida quizás en algún tiempo alejados de Dios, ¿qué tal les fue? ¿De maravilla? ¿Volverían a vivirlo? Y a los ancianos, ¿cómo se sienten ahora que volvieron a Cristo, al Evangelio? Como salvados, rescatados de todo aquello tiempo que se perdió. Y los jóvenes que están estudiando, en algún momento buscar su esposa, su esposo, ¿quieren un matrimonio fracasado? ¿Realmente creen que pueden estar bien alejados de Dios? Porque ¿quién lo ha vivido así? Que venga y me digas, mira, yo he estado pero bien feliz sin Dios. No tengo ningún problema. Y no quiere decir que nosotros como cristianos no vayamos a pasar aflicciones, momentos difíciles. Claro que sí, pero es ahí donde sabemos a quién acudir. Es ahí donde tenemos la confianza de que Dios nos va a ayudar y de que no estamos solos. Siempre estará ahí la ayuda de nuestro Dios. Dice Salmo 100, verso 1 al 5. Salmo 100, verso 1 al 5, que de hecho es un canto que muchas veces hemos entonado. Nos dice Salmo 100, del 1 al 5. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su acatamiento con regocijo, reconocer que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con reconocimiento. En otras versiones, hermanos, dice con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Reconoced que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Porque de esa manera entendemos que Él nos da la vida, nos da la salud, nos da todo lo que tenemos. Y cuando lo reconocemos, ya no somos huérfanos, ya no somos desprotegidos. Estamos seguros de quién nos creó y andamos con el autoestima alta. Claro, no orgullosos ni soberbios, pero seguros de que Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestro ayudador. Y el verso 4, entrar por sus puertas con reconocimiento, con acción de gracias. ¿Por qué? Porque antes de que le pidamos las cosas, Él ya nos dio. En esta semana hubo lluvias de bendiciones para cada uno de nosotros.
Y por eso debemos decirle gracias, Señor, y no olvidarnos de Él. Con gusto venirnos a la iglesia y no pensar que, otra vez tenemos que ir, es todo el día. Es una dicha que podamos estar aquí. Porque gracias a Dios, pues no estamos en un hospital, en un cuarto de emergencias. Que si los que están ahí quisieran poder estar aquí. Y a veces no lo vemos así. Debemos de reconocer su grandeza, su grande amor para con cada uno de nosotros y el mundo entero. Porque dice en Lamentaciones capítulo 3, verso 22, el libro de Lamentaciones capítulo 3, verso 22, nos dice, y verso 23, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es por pura misericordia de Dios que no somos consumidos. ¿Por qué? Porque buenos hermanos no somos. Lo intentamos y tratamos, sí, pero buenos no somos. Y aún con todo eso, nuestro Dios manda la lluvia, manda el sol, nos manda mucha bendición. Y nuevas son cada mañana sus misericordias. Al despertar tenemos un regalo bien grande, volver a vivir. Y si nos equivocamos el día de ayer, corregir lo que el día de ayer se pudo hacer mejor. Y no dejar de agradecerle a nuestro Dios por todo lo que tenemos. Debemos reconocer quién nos ha sacado de donde estábamos, porque teníamos un destino que no era bueno, era perdición, pero Dios se compadeció de nosotros, de su obra, de su creación, y ahora tenemos la dicha de poder ser redimidos. Salmo 107, verso 1 al 2. Salmo 107, 1 y 2 nos dice: alabar a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Quiénes hemos sido rescatados, redimidos del poder del enemigo? Díganlo, que Dios es bueno, Jehová es bueno, porque se compadeció de nosotros y nos rescató del camino de perdición. Y hoy tenemos la dicha de poder confiar en Él y saber que no solamente vamos a estar bien en esta vida, si nos esforzamos en la vida venidera, la vida eterna, también podemos estar allá. ¿Quiénes? Nosotros, la iglesia de Dios, que hemos sido redimidos de Jehová y que nos ha redimido del poder del enemigo. ¿Quién más? Dice, 2 hojas atrás, hermanos, Salmo 103, verso 1 y 2. Salmo 103, verso 1 y 2. Salmo 103, del 1 al 5, vamos a leerlo. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias,
el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Quién? Él es el que nos rescata del hoyo, el que nos rescató de la perdición de este mundo. Y toda la lista tan hermosa que nos da, ¿verdad? El que sana todas tus dolencias. Y no lo digo yo, hermanos, lo dice la Escritura. Solo es de creerle a Dios que lo puede hacer. ¿Dónde le duele? ¿Qué le duele? No se aleje de Dios. Porque si algo le duele y se aleja de Dios, tenga por seguro que eso no se va a calmar. Eso no va a parar. Él es el quien calma todas, sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. ¿Qué favores? Puedes ver, puedes oír, puedes oler, puedes hacer tus necesidades normalmente. Todos esos favores que es maravilla de Dios. Y si todos, la iglesia en general, porque la iglesia es grande, hermanos, lo reconociera, las iglesias estuvieran llenas en su totalidad. Pero es nuestro trabajo de abrirle los ojos a aquellos que no han entendido esta parte, que no hasta el momento en que ya sienten que tienen el agua hasta el cuello, digan, ahora sí voy a buscar a Dios. Porque Él ya nos dio por adelantado. Él ya nos bendijo. Al haber dado a su Hijo único a morir por nosotros, ya tenemos esa grande bendición de poder creer en Él. No debemos olvidar lo que Dios hace por nosotros. Es lo que nos dice en el verso 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque el ser humano, hermanos, es tan fácil de olvidar lo que hacen por él, pero tan difícil de olvidar lo que él hace por alguien. Y debemos de tener cuidado, no olvidar que Dios nos da todo lo que tenemos. Y no debemos alejarnos de Él, porque cuando lo conocemos, sabemos que al lado de Dios estamos seguros. Porque dice la palabra de Dios que somos ovejas de su prado, somos su rebaño, y Él es el que nos cuida y nos pastorea y nos lleva a los pastos verdes, donde podemos estar seguros que vamos a estar bien. Es verdad que con todo lo que pasa en el mundo a veces es difícil tener esa certeza, esa seguridad de que todo va a estar bien, pero si nos alejamos más de Dios, pues nunca lo vamos a llegar a comprender. Solo si nos acercamos a Dios cada vez más en agradecimiento, podemos seguir viendo más de esos milagros que Él tiene para cada uno de nosotros. Los últimos tiempos, ya se mencionaba, los estamos viviendo, porque todo lo que se ha leído, se ha estudiado de cómo serían los últimos tiempos, hermanos, ya se están cumpliendo. La tecnología súper mega avanzada, ya incluso el ser humano está siendo reemplazado por robots en muchas áreas. La maldad, pues es verdad, anteriormente hubo guerras, pero hoy mismo se está hablando de una guerra en aquellos países. Y con todo lo que uno puede ver, videos en las redes sociales, la maldad está a algo fuerte. Y dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 y 2,
el tipo de hombres que había, y es una lista, hermanos, donde debemos de tener cuidado que no estemos ahí, para no ser parte de la maldad que existe en el mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 y 2, nos dice: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, ingratos, malagradecidos, que no agradecen lo que Dios hace por ellos. Y no solo eso, lo que alguien más hace por ellos. Y cuando alguien ya conoció de Dios, miembros de la iglesia de Dios, ya bautizados, y deja de buscar a Dios, yo les pregunto a ustedes, ¿está siendo agradecido o mal agradecido? La respuesta cada uno de nosotros la sabe. Cada uno de nosotros sabe cómo estamos haciendo. Es verdad, podemos decir más hoy en día: hermano, yo veo la transmisión y de allá lo estamos guardando el sábado. Puede haber ocasiones que porque hay mucha neblina, está lloviendo mucho, la nieve está mucha allá afuera, no se pudo llegar. O estoy enfermo y no puedo caminar, me quedé en casa. Pero si estamos sanos y podemos allegarnos a aquel lugar donde vamos a alabar a Dios y no nos allegamos, hermanos, estamos siendo ingratos. Ingratos, ¿por qué? A pesar de que Dios nos da todo, como aquellos 9 que nunca regresaron a decirle: gracias, Señor, por limpiarme de la lepra. Se alegraron porque fueron limpios, pero se olvidaron de dar gracias. Dice, este hombre contaba esta anécdota, hermanos, y ya creo alguien más también la contó aquí anteriormente, que una vez un anciano se cayó, tuvo un accidente y fue llevado al hospital. Y allá en el hospital lo tuvieron que tratar, estuvo en emergencias, y cuando salió le dieron el bill y le dijeron: señor, por los 4 días que estuvo aquí en emergencias son $200, y por el oxígeno que le tuvimos que dar por 2 horas son $500. El anciano empezó a llorar, a lo que la enfermera le dice: pero señor, ella pensando que él no lo podía saldar porque era pues mucho dinero para él. El anciano, la enfermera le dice: señor, pero no llore, no se preocupe, mire, podemos dárselo a pagos. A lo que el anciano dice: no lloro porque no lo pueda pagar, sino porque no he sabido valorar el oxígeno que Dios me ha dado en mis 60 años y me lo dio gratis, y ustedes 2 horas y me están cobrando $500. Y a veces así pasa. Valoramos las cosas cuando ya nos sale caro, cuando ya nos cuesta. Dios ya le costó sacrificio de su Hijo, y nos compró con esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, no con oro y plata que es corruptible, dice la palabra de Dios, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más tiene que pagar para decirle: Señor, heme aquí, gracias, y yo te quiero servir, yo te quiero seguir? ¿Qué más? Si dio todo lo que tenía, hermanos, y nosotros no le podemos dar un día. Cuesta darle un día. Si ella dio la vida de su Hijo, no creo que dar la nuestra es mucho. De hecho, creo que esta vida no alcanza para darle gracias, que nos ha dado la opción de darnos la vida eterna para poder
decirle gracias, Señor, por darme la dicha de existir. Los invito a que todos juntos leamos esta última parte de la Escritura en Colosenses capítulo 3, verso 14 y verso 15. Colosenses 3, 14 y 15. Dice, hermanos, todos juntos, el libro de Colosenses capítulo 3, verso 14 y 15. Y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y ser agradecidos. Amén. Porque, hermanos, solo cuando aprendemos a ser agradecidos es cuando empezamos a ver la grandeza de nuestro Dios en cada parte de nuestra vida. Y es ahí donde todo nuestro ambiente, nuestra vida cambia. Que el Señor nos siga bendiciendo. Paz a vosotros.